Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a una nueva cantante. Vamos a introducir a una nueva cantante en el canal. En este caso es Cami. No sabemos nada de ella, así que bueno, yo aquí tengo información de Wikipedia que quería compartiros con vosotros para conocerla un poquito más en el canal y para conocerla yo, sobre todo, porque seguramente quien esté viendo esta reacción ya la conozca. Yo no tengo el placer de conocerla, ¿de acuerdo? Bueno, podemos decir Camila Anastasia Gallardo Montalva, el 2 de noviembre del 96, más conocida por su nombre artístico Cami, es compositora y cantante chilena. Compositora, ojalá yo fuera compositora, ¿vale? Además, es joven, 25 años, ojo, 25 años compositora, vale, bien. Se hizo conocida en la primera temporada del programa de televisión The Voice Chile, donde obtuvo el segundo lugar. De ahí saltó a la fama y firmó con Universal Music. En el 2018 lanzó su primer álbum de estudio Rosa, del cual fueron sencillos Más de la mitad, Abrázame y Querida Rosa, entre otros. En el 2020 lanzó su segundo disco Monstruo, que incluye sencillos tales como Aquí estoy, Funeral y La despedida, entre otros. Ha obtenido 2 nominaciones a los premios Grammy Latinos y una nominación a los premios Grammy, convirtiéndose en la chilena más joven en ser nominada a uno de estos premios internacionales. Joder. Con 25 añitos, madre mía, ¿quién los pillara? Esos 25 añitos. Vale, chilena, cantante, compositora de canciones, música, actriz, guitarrista, activa del 2015, seudónimo Cami. Instrumentos, voz, guitarra, piano, ukelele, flauta travesera. Vale, yo no sé tocar ningún instrumento, ¿verdad? Con 40 años que tengo, pero nunca es tarde. Ya con eso ya os digo todo. Mezzo soprano, o sea, tiene que tener una voz súper mega y súper mega extraordinaria esta mujer. Colaboraciones inéditas o en vivo con Pablo López, con Luciano Pereira, con Tini Stousset, Sebastián Yatra, Morat, David Bisbal. Madre mía, pues sí que ha hecho colaboraciones esta mujer. Pablo López, mira qué raro, porque a mí Pablo López me encanta. Lo que voy perdida, porque claro, ya me quitan de Pablo López y ya dices Pablo López con Cami, pues ya no me gusta. Esa es la costumbre que tenemos todos, ¿no? De no escuchar más allá del cantante que hace colaboraciones. Me ha pasado lo mismo también bueno, con Abel Pintos, India Martínez, Abel Pintos, como sea, ¿no? Como quieras llamarlo. Evidentemente en España es muy conocida India Martínez, pero claro, cuando ves India Martínez con Abel Pintos, no te pones a ver la canción, evidentemente, ¿sabes? O sea, es normal, normal. O sea, si tengo que enumerar todo lo que tiene esta mujer, yo creo que no termino nunca, no termino nunca. Bueno, recordaros, si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí en este ladito de aquí, ese botón es indispensable, ¿de acuerdo? Botón unirse lo tenéis ya activo para quien se pueda unir, quien no, no pasa absolutamente nada. Y tenéis diferentes membresías con las cuales podéis gozar de diferentes cositas en el canal, ¿de acuerdo? Hacer directos solo con vosotros, los que cogéis la membresía más alta, ¿no? Que bueno, y hacer más cositas, ¿no? Alguna canción, algún cover que también os envío. En la membresía es súper aluciflipante. Y nada, lo dicho, empezamos con Cami para callar penas en vivo. Vamos allá. Eh, Lalo, a ver si se saben este tema. Veamos si nos ayudan. Era algo así como... Puedo ser, Uh, puedo ser. wow, o sea, tiene una voz muy dulce, una voz, no me esperaba esta voz, no me esperaba esta voz para nada, o sea, una voz muy dulce, muy bien colocada esa voz, con una voz, yo creo que es media tirando a cabeza, puede ser, una voz media tirando a cabeza, unos vibratos muy bonitos también ha hecho y la verdad es que tiene muy bonito timbre de voz.
Tiene muy bonito timbre de voz y realmente también hace lo que hacen los buenos cantantes, que es interactuar con el público, que eso es muy importante. Uf. Puede ser cualquier cosa. Melisma, hay hecho un melisma muy, muy, muy bonito. ¿Habéis visto cómo deja actuar al público? Está petado, no sé dónde está eso, no sé dónde es eso, pero está petado totalmente, petado totalmente. O sea, Cami, aunque es muy jovencita, porque es muy jovencita, realmente es que, a ver, es una voz que me ha impresionado porque la he visto una voz muy, 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 muy delicada, muy finita esa voz. No sé si tiene canciones más, canciones como me gusta a mí, ¿no? De voz más dura, ¿no? De voz más fuerte, más potente, no lo sé, ¿de acuerdo? Son voces que a mí, en lo personal, ¿vale? En lo personal, son voces que no es que no me agraden, ¿de acuerdo? No interpretéis mal, es que sencillamente me gustan más las voces más duras, ¿vale? No es que no me agraden estas voces para nada, pero personalmente pues me gustan más las voces más duras. Eso no tiene que ver absolutamente nada que Camino tenga una gran voz, ¿de acuerdo? Porque no necesita tener una potencia de voz extraordinaria para tener una voz grande, ¿no? ¿Para qué? Mírame, ven y pruébame. Uy, es una voz muy sexy, es una voz que interactúa mucho con el público, se deja mucha sensualidad en la voz, ¿no? Y en el escenario también, evidentemente. Es muy sensual. Que tengo el sabor. ¡Qué bonito ese melisma! Pero es que además le ha salido un pequeño tuán que le ha hecho sacar esa voz un poquitín más potente, ¿no? Esa voz más potente, esa voz que esperaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa voz el sabor. Ese final con ese bonito melisma, un pequeño vibrato y una voz muy, muy, muy nasal, ¿no? Muy tuán. Tu malteada favorita. Muy de tuán, muy de nariz. O sea, la voz colocada aquí, en esta parte. Fuerte, fuerte, quiéreme. De cabeza a los pies. Sube mi nivel cardíaco a 100. Puedo ser gasolina en tu llama. Bueno, 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 ahora está claro, o sea, está claro que al principio de la canción estaba como que susurrando, ¿vale? Para que me entendáis. Como ya os he dicho, no es una voz muy potente, sigue sin ser una voz muy potente, ¿de acuerdo? Pero transmite muchísimo, transmite muchísimo. Tiene sus toques muy, muy duros, ¿vale? Tienen esos toques muy duros que me encantan, esos toques a mí. Y de hecho es que ha hecho por ahí un pequeño flip también. Me está gustando bastante, Cami. Puedo ser mantequilla en tostada. Puedo ser, si tú quieres que sea, armadura en tiempos de guerra. Armadura en armadura. Ha hecho ahí un pequeño melisma, ha hecho ahí un pequeño flip también que haya escuchado y ese final también, ese final así hacia abajo, muy bonito también. Puedo ser polen en primavera. Una voz empostada muy de nariz, muy tuan, ¿no? Esa voz es muy de nariz. Utiliza esa técnica para que puedan salir mejor esas vocales, ¿no? Esas vocales bien rodeadas de aire. Cualquier cosa. Pa' callarte toditas tus penas. Ese último final lo ha hecho muy tuan, pero al principio de esa frase lo ha hecho muy de pecho, o sea, es un pecho, o sea, es una voz de pecho aguda. O sea, no quiere decir que una voz de pecho siempre tenga que ser "oh", no,
¿vale? Es una voz de pecho aguda lo que ha hecho ahí en ese principio de frase. No lo echo para atrás porque me van a bloquear el vídeo, porque ya me lo han hecho muchas veces. Gracias. Entonces, bueno, pues no os puedo parar en mitad de la frase, ¿no? Porque luego están la gente que les gusta mucho, ¿verdad? Que pare. Pero que bueno. En fin, que sí, o sea, al principio de la frase ha hecho esa voz aguda de pecho, ¿vale? Y luego ha terminado con una voz de tuan muy, muy bonita también. Me está gustando. Grítame. Toma eso es un raspy boy. Grítame, eso es un raspy boy. Eso. Grítame. Claramente estaba al principio del vídeo, estaba como actuando en una actuación suya, ¿de acuerdo? O sea, no estaba sacando mucho la voz para dejar más al público cantar, ¿vale? Hasta ahí puedo intuir, ¿vale? Al principio, claro, es que como no sabes nada de la cantante, no sabes nada del intérprete, pues te pones, claro, a escuchar lo primero que te sale y empiezas a explicar lo primero que escuchas, normal. Pues claro, luego a raíz que la vas escuchando dices, error. Dices, te has colado, pescado, te has colado totalmente. Bueno, hay veces que pasa y veces que no pasa, ¿eh? O sea, pero bueno. Sana el corazón. Es que además es que tiene esos melismas con esos belting que tiene también muy de voz de negra, o sea, totalmente, tiene una voz muy, con mucho color, ¿vale? Con mucho aire. Ga- ga- color, muy de negra, con mucho aire, o sea, chapó por Cami. Brutalmente. Otro Raspy Boy, ahí ha hecho. Lo rompieron. Ahí ha hecho otro Raspy Boy. Fuerte, fuerte, tómame. Tómame hasta los pies. Sube mi nivel cardíaco a 100. Eso es una voz de pecho aguda, otra vez, ¿de acuerdo? ¡A 100! Es una voz de pecho, pero es muy aguda. Recordar, hay voz de pecho, que es voz de pecho muy, muy, muy grave, como son que cantan los mexicanos, es una voz de pecho muy grave, ¿no? Y una voz de pecho aguda es lo que habéis acabado de presenciar, ¿vale? Eso es una voz de pecho aguda. Puedo ser gasolina en tu llama. Puedo ser mantequilla tostada. Es muy sexy cantando, es muy buena intérprete en el escenario, creo que se come el escenario, no le hace falta a nadie en el escenario, ¿de acuerdo? Es una niña realmente, o es una niña, tiene 25 años, es una niña. O sea, imaginaos lo que le puede faltar, o sea, lo que le puede faltar por aprender, o sea, toda una vida. O sea, si ahora con 25 años canta así, o sea, ¿cómo puede cantar dentro de otros 25? Impresionante, impresionante, Cami, impresionante. Juega con muchos recursos, ya os digo, a la hora de cantar juega con muchos recursos, tiene diferentes dinámicas. Es que Raspy Boy, esos vibratos, esa voz muy nasal, muy tuan, esa voz muy negra, muy, muy bonito. Puedo ser si tú quieres que sea armadura en tiempos de guerra. Armadura, melisma, ahí ha hecho un melisma y ese final ha sido otra vez con voz de pecho muy, muy aguda. Puedo ser polen en primavera. Ahí ha subido, totalmente. Cualquier cosa. Voz de cabeza, Para callar toditas tus penas. eso lo ha hecho como muy sexy. Para callar toditas tus penas. Muy sexy ha hecho eso. A ver, todas esas linternas. Arriba que se ilumine Chile, Movistar. Es muy bonito, es muy bonito, muy bonito. Es muy bonito.
ayudar. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo, mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción, en fin, ahí tenéis todo. Le pone mostrar más, a saldar un desplegable, ¡fium! Y ahí tenéis todo. Fuerte, fuerte, tómame, cómeme hasta los pies, sube mi nivel cardíaco a 100. ¡Guau, chaval! ¿Qué ha sido eso? Por favor, por el amor de Dios, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, por favor? Impresionante, impresionante. Ese apoyo en el diafragma no sirve para cantar. Dejar el diafragma tranquilico, ¿vale? Que el diafragma... ¿Pero qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? El diafragma no sirve para cantar, ¿vale? Dejarlo tranquilico a un lado, que no sirve para cantar. El diafragma es lo que nos separa dos músculos que nos hace cantar, que nos hace apoyar esa nota, ¿de acuerdo? Diafragma sirve para apoyar esa nota y ella la ha hecho brutal, esa nota, brutal. Y siempre al mismo nivel, no ha titubeado en ningún momento, no ha tenido ninguna suciedad en la voz, o sea, todo al mismo nivel. Impresionante. Puedo ser gasolina en tu llama, puedo ser mantequilla tostada, puedo ser si tú quieres que sea. Sí, con los Raspy Boy, sí, a ver, es muy asiduo a los Raspy Boy, es muy asiduo a cuando, o sea, el principio de esas frases, ¿vale? El principio de puede ser, ¿vale? Es muy asiduo a los Raspy Boy y a esa voz muy sensual, ¿no? O sea, tengo que escuchar más de ella por eso, ¿eh? Tengo que escuchar más de ella porque ya os digo que es la primera reacción y la vamos a introducir en el canal. Pero si todo sale bien, en el sentido que si os gusta seguir a Cami en el canal, por supuesto, y la seguiremos viendo a ver qué hace con la voz, ¿no? Y viéndole a ella, por supuesto, porque es guapísima. Armadura en tiempos de guerra puedo ser imponente, madera. Muchos vibratos, muchos melismas, una voz muy dulce, una voz muy, 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 muy característica, diríamos también, ¿eh? Es una voz muy característica. O sea, yo no he escuchado una voz así. He escuchado una voz parecida a ella, ¿vale? Parecida a ella, pero no con ese juego que tiene, esas dinámicas que tiene. No, 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 no. Una voz parecida a ella, pero no es, no juega con las mismas cosas que juega Cami. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Muy bonito, ahí ha hecho un Raspy Boy, ha hecho un melisma, ha hecho ahí un vibrato, o sea, y lo ha dejado caer. Cualquier cosa. Lo ha dejado caer, muy bonito. Pa' callar toditas tus penas. Me ha gustado muchísimo Cami. La verdad es que realmente no me esperaba para nada. No me esperaba para nada que al principio, claro, al escuchar el principio de la canción, pues dices, bueno, pues es una voz muy tal, muy cual, no sé qué, pero claro, luego a razón y a raíz de cuando vas escuchando un poquito más, te das cuenta y te das con un canto en los dientes, ¿verdad? Y te das cuenta de que tiene unos matices muy bonitos, tiene unos recursos muy bonitos a la hora de cantar, muy bonitos, muy bonitos. Muy jovencita esta chica, 25 años, chilena, muy, muy, muy jovencita. Le auguro un éxito brutal delante, brutal. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en el canal. Espero que os haya gustado esta intérprete, esta cantante que hemos introducido en el canal, ¿de acuerdo? Y que si funciona, la seguiremos dejando en el canal, por supuesto que sí. Seguiremos reaccionando a otras canciones de ella. Recordar,
suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenéis el botoncito rojo aquí en este ladito de aquí. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento. Diríamos que tampoco no es un botón, ¿de acuerdo? Pone suscribirse y dais ahí a suscribirse, le dais a la campanita, le dais a todas y ya está. Recordad, tenéis el botón unirse también, que no es obligatorio unirse, o sea, eso está claro, no va a cambiar absolutamente nada en el canal, pero sí que disfrutaréis de algunas cositas que tenéis también aquí abajo en la cajita de descripción. Os explico todo, ¿de acuerdo? Y cliqueando en el botón de unirse, ahí os saldrá las diferentes membresías y por supuesto os saldrá un vídeo explicando las diferentes cosas que tienen esas membresías, ¿de acuerdo? Y si os interesa os unís y si no, pues no, y no pasa nada y tan amigos. Recordar, todos vuestros comentarios, todos vuestros likes, todos vuestros dislikes, todo me sirve para interactuar en el canal. Lo dicho, muchísimas gracias, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Gracias. Felicidad, ya aún sentimos que es tan poco.